Estación Reddit. Volví a casa después de la universidad para visitar, pero al llegar, mi habitación estaba completamente vacía. Después de años de dedicación a mis estudios, era difícil creer que finalmente había terminado. Siempre imaginé que mi regreso a la casa de mis padres sería marcado por una celebración, un acogimiento cálido, como si mi viaje hubiera valido la pena. Tenía fantasías de que mi madre estaría en la puerta, abrazándome, tal vez incluso planeando una cena especial, una manera de conmemorar la ocasión. Pero nada de eso sucedió. Cuando el autobús se detuvo frente a la casa, la sensación era que volvía a algo vacío. El olor familiar de la casa parecía más frío que nunca, y la ansiedad que sentía no era de alegría, sino de algo más profundo, más perturbador. Con la mochila a cuestas, entré por la puerta principal, y el silencio me recibió. No había nadie en la sala, no había palabras de bienvenida. Debe ser solo la rutina, pensé, tratando de ignorar el peso que se instalaba en mi pecho. Caminé hacia mi habitación, pero lo que encontré allí fue una sorpresa que me dejó en estado de shock. Mi cuarto estaba completamente vacío. Las paredes, antes adornadas con fotos, pósters y cuadros, estaban desnudas, desprovistas de cualquier señal de que alguien alguna vez había vivido allí. La cama, el escritorio, las cosas que había acumulado durante años, todo había desaparecido. En ese momento, mi mente entró en un torbellino. No podía procesar lo que estaba viendo. ¿Dónde está todo? ¿Qué ha pasado aquí?, pregunté, con la voz temblorosa, sin poder ocultar la indignación que crecía dentro de mí. Sabía que no había quitado nada, sabía que no estaba soñando. Era real. Estaba de vuelta en la casa de mis padres, pero mi habitación, el lugar donde debería sentirme en casa, ya no existía. No solo se había esfumado el espacio, sino también un trozo de mi identidad. Esa habitación representaba mi viaje, mis momentos de soledad, de crecimiento. Y, de repente, había sido borrada. Salí rápidamente de mi cuarto, aún en shock, y fui a la sala donde estaba mi madre. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba sucediendo. La reacción de ella, sin embargo, fue completamente diferente de lo que esperaba. Parecía, ajena a lo que estaba pasando, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando le pregunté sobre la habitación, me miró con una sonrisa desconcertante y dijo que Zack, mi primo, necesitaba un lugar para quedarse mientras buscaba trabajo. Él está viviendo aquí ahora, pero se irá pronto, dijo, como si fuera algo simple, sin ninguna consideración sobre el impacto que eso tenía en mí. Mi frustración fue instantánea. No podía entender cómo esto era normal para ella. Siempre fui la responsable, la que no necesitaba ayuda, como siempre escuché de mi madre. Mientras que Zack, por otro lado, siempre fue el favorito de la familia. Nunca comprendí del todo por qué, pero crecí viendo cómo él era tratado como el especial, el que nunca necesitaba esforzarse para ser cuidado o apoyado. Siempre estaba en el centro de atención, recibiendo todos los beneficios y cuidados sin cuestionamientos. Y yo, bueno, fui la hija que siempre se las arregló sola. Cuando necesitaba ayuda, nunca encontré la misma comprensión o apoyo. Aprendí a arreglármela sin esperar nada, y quizás esa fue la razón por la que nunca me sentí lo suficientemente importante como para que alguien realmente se preocupara por mis necesidades. Zack siempre tuvo prioridad, incluso cuando sus actitudes y decisiones eran cuestionables. Él nunca tuvo que luchar por las cosas, mientras que yo siempre tuve que hacerlo sola. Ahora, lo que me parecía un lugar seguro, mi habitación, se había convertido en solo otra ilustración de esto. Me quedé allí, sin saber qué decir, solo observando la sonrisa de mi madre, que parecía genuinamente no comprender mi ira. Ella estaba tan involucrada en justificar lo que estaba sucediendo que no se daba cuenta de cuánto me estaba ignorando, ni siquiera intentaba entender cómo eso afectaba mi vida. Mi frustración se transformó en algo más profundo, una sensación de total desvalorización. Nunca fui prioridad en su vida, y en ese momento, finalmente vi esto con claridad. No se trataba solo de la habitación en sí, sino de la falta de consideración, de cuanto siempre fui dejada de lado. Mi espacio, mi privacidad, mi esfuerzo, todo eso no importaba. Sus palabras, tan simples y despreocupadas, me golpearon como un puñetazo en el estómago. Estaba allí, esperando algún tipo de reconocimiento, al menos, una explicación decente, pero lo que encontré fue desprecio. En ese instante,
me di cuenta de que nunca podría volver a ese lugar y sentirme segura o amada como siempre había imaginado. La presión era insoportable. Todo dentro de mí gritaba para salir de allí, pero algo me retenía. La sensación de abandono, de no ser querida, me corroía por dentro, pero la idea de enfrentar eso directamente parecía aún más insoportable. Miré a mi madre, que seguía tratando de justificar la situación, y decidí que no valía la pena continuar allí. La sensación de estar completamente sola, ignorada y desrespetada, estaba más allá de lo que podía soportar. No necesitaba más de eso. Yo merecía algo mejor. Con un revés de rabia y dolor, comencé a recoger mis cosas. No quería estar más en ese lugar, sin importar cuánto mi madre intentara convencerme de lo contrario. Ya estaba claro para mí que nunca sería la hija que ella pondría en primer lugar, y no quería seguir viviendo a la sombra de esa falta de empatía. Fui a casa de Esre, un amigo con quien siempre había mantenido contacto, y le pedí quedarme allí por un tiempo. Era el único lugar donde me sentía realmente escuchada y respetada, y era la única opción que parecía tener sentido en ese momento. Mi madre no tardó en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando vio que me iba, intentó convencerme de volver, insistiendo en que era solo una fase, que Zack saldría pronto y que todo volvería a la normalidad. Pero no era solo eso. No quería que las cosas volvieran a ser normales. No quería regresar al lugar donde no se valoraba mi presencia. El dolor de ser constantemente desvalorizada me hizo darme cuenta de que ya no valía la pena intentar. No podría tolerar más esa dinámica. Intentó, con todas sus fuerzas, convencerme de regresar a casa. Hablaba sobre cómo no debería ser tan difícil y cuánto me extrañaba. Pero no se trataba solo de la ausencia física, era sobre todo lo que no se había dicho, sobre cada vez que no se valoró mi presencia. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que yo era solo una figura secundaria en su vida. A diferencia de Zack, que siempre tuvo todos los privilegios, yo siempre fui una presencia casi invisible. Y eso, de alguna manera, se reflejaba en cada gesto, en cada palabra que salía de su boca. Llegué a casa de Esre, al entrar, la sensación de acogida fue instantánea. No me cuestionó, no me juzgó. Simplemente me dio espacio para respirar y procesar todo lo que estaba sucediendo. Pasamos el día hablando sobre lo que sentía, y él, con su sabiduría, me ayudó a poner en perspectiva todo lo que había vivido hasta ese momento. No minimizó mi dolor, y eso fue un alivio inmenso. Me hizo ver que merecía ser tratada con respeto, que no estaba exagerando al alejarme de una situación que me hacía mal. Su apoyo fue lo que me dio fuerzas para ver con claridad lo que debía hacer. No se trataba más de la habitación o de la casa, sino de mi necesidad de ser valorada y respetada, algo que no estaba encontrando en ese ambiente. La decisión de no volver más a casa fue difícil, pero también liberadora. Durante años, viví bajo la presión de ser la persona que siempre daba la talla, la que no necesitaba cuidados, atención o afecto. Pero, finalmente, me di cuenta de que también merecía ser vista y respetada. No era solo la hija, independiente o fuerte, que todos creían que era. También necesitaba apoyo, y eso nunca se ofreció de manera genuina. Con el tiempo, empecé a reflexionar sobre mi relación con mi familia. La verdad es que siempre me sentí como un accesorio, alguien que podía ser ignorada o olvidada sin que hubiera mayores consecuencias. Zack siempre fue el centro de atención, y por más que intentara destacarme, siempre parecía que mi presencia no importaba. Al mirar todo lo que sucedió, entendí que no eran solo los pequeños gestos los que me desvalorizaban, sino la total falta de empatía. Esta percepción fue dolorosa, pero también me ayudó a entender que ya no debía aceptar ese tipo de trato. Hoy, viviendo de manera más independiente, puedo mirar atrás y ver cuánto fue importante la decisión de alejarme. Claro, aún hay momentos de nostalgia, de reflexión sobre lo que podría haber sido, pero ahora sé que lo que realmente importa es mi paz y mi respeto propio. Decidí alejarme de un ambiente que me hacía mal, y esa fue la mejor elección que podría haber hecho. Merece estar en un lugar donde mi presencia sea valorada, donde pueda ser quien soy sin miedo a ser ignorada o desconsiderada. No sé qué me depara el futuro, pero ahora estoy en un camino en el que soy tratada como prioridad, y eso, para mí, es suficiente. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos.
Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!